vamos a ver va a ser el análisis de la microcirculación. ¿Qué es la microcirculación? La relación con los capilares. Bueno, entonces nosotros dijimos que llega de la sangre de las arteriolas a los capilares y de los capilares a las venas. Se me descargó la iPad. Ve. Permitiendo el Creo que intercambio. no sé. Listo, entonces, ¿cómo voy a permitir el proceso de difusión a través de los capilares? Desde lugares que tengan mayor concentración a lugares que tengan menor concentración. Lo que hemos visto en células del semestre pasado y que es lo sencillito. Bueno, entonces nosotros tenemos una estructura. Esta va a ser la arteriola, que acá ustedes ven que tiene como varios como pinchitos. Esos pinchitos van a ser el músculo liso. Y aquí vamos a tener lo que se conocen como esfínteres precapilares, ¿listo? Los cuales también tienen un músculo liso. Nosotros dijimos que si las arteriolas sufren vasoconstricción, ¿qué más va a sufrir vasoconstricción? Los esfínteres precapilares. ¿Por qué? Porque es puro músculo liso. ¿Quién es el que genera vasoconstricción? El músculo liso. Entonces, la arteriola, si sufre vasoconstricción, ¿llega sangre a los capilares? No llega sangre. Entonces, si no llega sangre a los capilares, ¿yo cómo mando la sangre a la vénula? ¿Cómo hago? Vía directa. ¿Cómo es vía directa? No sé cómo se dice, pero sí que hay una vía directa. Va a ser a través de la metaarteriola. Ustedes ven que acá tengo una arteria como más grande de todas, ¿sí o no? Ajá. Esta se conoce como metaarteriola, la cual va a ser la conexión desde la arteriola hacia la vénula o de la arteriola hacia los capilares. ¿Listo? Y entonces eso va a permitir que no se estanque la sangre, porque si imagínense que yo entro en vasoconstricción severa, que entonces se constriñe demasiado la arteriola, ¿yo cómo mando la sangre a la otra parte del cuerpo? Pues necesito una estructura que me permita ese paso, y ahí es donde entra la metaarteriola. ¿Ok? Ustedes ven que acá tengo una zona amarilla, ¿sí o no? ¿Captan la zona amarilla? Sí. Listo. Esa zona amarilla va a estar llena de células. Si está llena de células y yo las activo, o sea, las dejo las vuelvo con una actividad muy activa, por así decirlo, van a generar las sustancias locales, lo que va a impedir la vasoconstricción y aumenta la vasodilatación. ¿Los esfínteres precapilares? Los esfínteres Ok. precapilares y la Entonces, músculo liso y esfínteres precapilares se contraen a la vez. generan sustancias locales. No. Las sustancias locales no las produce el músculo liso. Las sustancias locales las producen las células que están ahí rondando el músculo liso. Ok. O sea, las arteriolas, los Ajá. capilares, todo eso. ¿Listo? Por eso te digo que todo esto que está en amarillo, o sea, no estas cositas de acá, no, sino Ajá. todo este espacio, Sí. o sea, el fondito. Entonces, todo esto está lleno de células, por lo tanto, estas generan las sustancias locales. Ok. Esto es lo que les digo. Entonces, en casos normales, fluye a través de todos los capilares, pero en caso de vasoconstricción severa, solamente fluye a través de la arteriola. ¿Por qué Es se la puede arteriola. dar esa vasoconstricción severa? Dime. ¿Por qué se puede dar esa vasoconstricción severa? Por traumas, shocks, entre otros. ¿Tienes sueñito? Ya somos dos. Listo. ¿Qué pasó? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la presión de la sangre Pues, y cómo está su su relación a medida que yo me alejo de la aorta, tomando en cuenta que acá donde dice arteria empiezo desde la aorta, empieza a disminuir la presión, ¿sí o no? ¿Por qué empieza a disminuir la presión? Porque yo empiezo primero a aumentar el área de sección transversa. ¿Listo? Entonces, a mayor área de sección transversa, menor presión. ¿Qué otra cosa? Nosotros aquí tenemos la arteriola y luego el capilar. Si ustedes ven acá en esta curvita, yo con una en la línea naranja va a ser en estado normal. Listo, siempre esto va a ser estado fisiológico.
En una vasodilatación, o sea, donde la arteriola aumenta su tamaño, va a llegar más sangre al capilar. Pero en estado normal, que es este naranja, le va a llegar la sangre que pasa a través de la arteriola, le va a llegar al capilar. Pero en caso de vasoconstricción, disminuye la sangre que pasa por la arteriola, por lo tanto disminuye la sangre que llega al capilar. ¿Ok? Entonces vasoconstricción disminuye la sangre y disminuye la presión. ¿Ok? Sí, Ya. sí, o sea, No había visto la gráfica, yo la entendí. Sí, ya. o sea, si no le llega sangre al capilar, Porque quedé no loca. hay tanta presión. Si le llega mucha sangre al capilar, hay mucha presión. Bueno, Ok. entonces por eso que acá dice presión, entonces ven que acá aumenta cuando hay vasodilatación, pero cuando hay vasoconstricción disminuye. Estos son los tipos de capilar, que uno hay de tipo fenestrado, de tipo continuo, hay sinusoidales que pasan por ahí células, está el intersticio de líquido intersticial que encontramos desde la arteriola, o desde el capilar hacia el intersticio. A ver, ¿dónde está el cálculo de esto? Ya no sé ni cómo poner esto. Alguien que me preste un termito. Bueno, presten atención a esto. Si ustedes ven acá, tengo músculo liso, ¿cierto? A través de ese músculo liso va a pasar diferentes sustancias por difusión, por flujo en bloque, por el proceso que le gusta a Valeria, de las Transitosis. transitosis, ¿Qué es fagocitosis y endocitosis? sí, endocitosis, exocitosis y finalmente transporte activo, pero solamente nos vamos a centrar en la difusión, en el flujo en bloque, ¿listo? Difusión pasan moléculas pequeñas como el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo estoy moviendo esas sustancias yo necesito coger energía, entonces cojo oxígeno de esa difusión. El flujo en bloque, ¿qué va a hacer? Básicamente yo tengo unos huequitos en las paredes y si yo le someto presión, por ahí van a pasar diferentes sustancias. ¿Listo? Eso va a ser más que nada ese recorrido. Listo. Entonces le vamos a poner cuidado a esto. Imagínense que eso que dibujé ahí, en la parte de arriba, va a ser la arteriola. ¿Listo? Y en la parte de abajo dibujé una grafiquita chiquita, fea, pero la dibujé. Y entonces acá dice P. P es la presión. ¿Listo? Entonces 40 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio. Bueno. Entonces tengo acá la arteriola y entonces te voy a tener un extremo, este es el capilar. Y entonces acá tengo un extremo arteriolar y tengo un extremo venular. Entonces toda la mitad será el capilar. Entonces, al inicio, desde el extremo arteriolar, yo voy a tener mucha presión de la sangre contra las paredes. ¿Ok? Entonces esto se le va a conocer como presión hidrostática del capilar. ¿Listo? Entonces esto va a generar que haya una filtración. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan esta imagen, uno va de un lugar donde haya mayor presión a uno donde haya menor presión. Entonces ahí, afuera. Entonces es eso mismo. Si yo acá tengo 35 milímetros de mercurio y acá tengo como 2 o 0, pues sí o sí van a salir. Entonces acá va a empezar a salir la presión hidrostática del capilar. ¿Listo? Esto se le conoce como filtración.
se filtra todo lo que vaya del capilar al intersticio, se le conoce como filtración. Bueno, Sí. ¿qué va a suceder en el extremo venular? Acá es el extremo arteriolar, o sea, tengo mucha sangre que llega. En el extremo venular, imagínense que entonces yo ya acá filtré mucho, acá va a seguir con la misma presión. No va a ser más poquito. Ajá, va a disminuir la presión. Por lo tanto, Va a volver. no es que vuelva, sino que en este momento simplemente es mucho menor. Solamente va a volver cuando el intersticio tenga mayor presión que el capilar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros también tenemos lo que se conoce como absorción, que va a ser el movimiento de sustancias, va a ser el movimiento de agua desde el intersticio hasta el capilar. Entonces, básicamente, es mucho mayor la presión en el intersticio y mucho menor la presión en el capilar. Pero acá no lo vamos a relacionar con presiones. ¿Cómo va a ser así? Lo vamos a relacionar con la difusión. Ósmosis, principalmente. Entonces ustedes ven que acá yo dibujé unos circulitos, ¿sí o no? Estos van a ser las proteínas. Esto va a denominar lo que se conoce como presión oncótica. ¿Cómo así que presión oncótica? La presión oncótica básicamente dice que yo tengo una gran cantidad de proteínas en el capilar. Y si yo tengo una gran cantidad de proteínas en el capilar, ¿el agua de dónde va? ¿Del capilar hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, porque tengo mucha concentración de soluto dentro del capilar. Entonces eso se va a generar como la absorción. Sí. ¿Ok? Y entonces lo vamos a denominar así en la fórmula. Tenemos la presión hidrostática del capilar, también conocida como PC. Es la presión que va desde el capilar hacia el intersticio. Pero yo también tengo una presión hidrostática del intersticio, que va a ser esta P y F, que entonces va a ir desde el intersticio hasta el capilar, pero pues la del intersticio nunca es mayor. ¿Ok? O pues puede haber un caso, pero pues en este caso no. Y por este lado tenemos la presión. Sí. Ya. Y por este lado tenemos la presión oncótica del presión oncótica del. Sí, acá tengo la presión oncótica del capilar. Y por acá que va a generar pues la salida desde el capilar hacia el intersticio. Y por acá tengo la presión oncótica del intersticio. ¿Listo? Que básicamente va a ser la difusión desde el intersticio hacia el capilar. Y ya. Y entonces acá lo ponemos en la fórmula y esta es la que utilizamos para calcular. Y ya. Creo que no tiene nada de malo, pero eso se empezar a sentir. Mejor en la nochecita. Bueno, creo que no lo puedo hacer. Yo estoy en la tele. Ay, no. Debería decir, mira que está dormida. Yo creo que ya estamos como disociando. Uy, sí, yo no puedo más. Yo no puedo más. Ay, pero sentí que me dormí como 20 minutos, me dormí 3 minutos. ¡Qué triste! Uy, no, ya, por favor. Mañana stop. podés. Por favor. Mañana es martes. Martes. Tenemos embrio. Marica, tengo mucho sueño. Ah, ya. Yo voy a ir a enviar un publicamos estudiando. ¿Sí? Sí. Es posible. ¿Vas a faltar a embrio? No sé. Falta. Es que, o sea, si algo pedimos un salón y estudiamos ahí. O sea, a mí me gustan las clases de Freddy, pero el video dice la misma mierda. Sí. La verdad. Lo único que aparece de Freddy en la clase son las preguntas del parcial.
Pero eso. No es mucho tema. No, y prefiero Este que parcial de hambre va a estar muy puto, va a estar más puto que el de cardio, la verdad. No digas eso. No digas eso porque no sé ni en dónde estoy Yo parada. tampoco. De embreo no sé ni mierda. ¿Cuántas clases de embreo vamos de segundo módulo? ¿3? Ajá. No, a la mierda. ¿En serio? De segundo Entonces está módulo. De hablando segundo mierda, módulo, llevamos es 3. imposible. ¿3? De segundo ¿Solo módulo, tres? solo Sí. 3, unidad 2.1A, 2.1B y 2.2.